Muy buenas noches, estimados miembros del grupo Debate Bíblico Directo. Bueno, como habíamos anunciado en la mañana, que a esta hora, a las 23 horas de Chile, estamos un poquito atrasados, sí, 20 minutos, y vamos a ver la segunda parte de esta temática que estamos viendo de las diferentes doctrinas de las diferentes denominaciones dentro del ámbito del cristianismo. Esta es la segunda parte de Doctrina Católica versus las Escrituras, parte 2. Ok, vimos la parte 1, está disponible en el archivo de videos grupo. Para aquellos que no la han visto, está disponible en nuestro grupo. Vamos a esperar aproximadamente unos 2 minutos para iniciar, para ver quién se nos une a este directo, para dar comienzo a esta segunda parte de esta temática muy interesante que vamos a tratar la noche de hoy. Iniciemos en 2 minutos. Ok, fui por un vaso de agua. Bienvenido Diego Reyes, se nos unió al directo. Vamos a comenzar en 1 minuto aproximadamente para dar inicio a esta temática de la noche de hoy, como pueden ver en el título del directo, Doctrina Católica versus las Escrituras. El primer video, la primera parte, está disponible en nuestro grupo, como decía, así que está disponible en archivos de video del grupo. Así que vamos a esperar un minutito más para iniciar. Bienvenido, Horacito Contreras. Bienvenido, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo. En la primera parte que estuvimos tratando sobre esta temática, vimos cómo se formó la Iglesia Católica, ¿m? Vimos el periodo de apostasía y la noche de hoy vamos a continuar la temática, pero ya adentrándonos específicamente a las doctrinas que enseña la Iglesia Católica, y eso lo vamos a comparar con lo que dicen las Escrituras. En esta ocasión vamos a ver el tema de la Trinidad, ¿m? Un tema que a lo mejor muchos de ustedes saben, debido a que la gran mayoría de los participantes a lo mejor viene de un ambiente cristiano y conoce la doctrina de la Trinidad. ¿Mm? Pero ahora vamos a ver un poquito de historia también con respecto a esta doctrina, cómo se fue formulando. ¿Mm? Ahí se nos une Mauricio Martínez, un abrazo para el amigo, bienvenido, llegaste justo a la hora. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a ver el tema de la Trinidad. ¿Mm? Y
antes de ver este tema, debemos recordar lo que la semana pasada estuvimos hablando. La semana pasada, o sea, perdón, la clase pasada, ¿no? La temática pasada, que fue, si no me equivoco, fue antes de ayer. Entonces, el tema que estuvimos tratando fue cómo se formó la iglesia cristiana, cuando aparecieron los primeros cristianos a mediados del primer siglo, pero todavía no se conformaban como la religión oficial del imperio, ya que la Iglesia Católica se conformó como la religión oficial del imperio, ya eh, pasado el siglo II, el siglo III. Eh, los primeros cristianos empezaron a aparecer a mediados del siglo I, que en realidad eran judíos helenistas, gentiles, que después del año 73 del regreso de los discípulos del maestro de Nazaret, en que ellos huyeron en el año 70, huyeron de Jerusalén, ya que Jerusalén había sido sitiado por Roma. Entonces ellos hacen caso a la advertencia de Jesús de Nazaret, cuando le dijo que huyan cuando vean la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel. Entonces los primeros nazarenos, ya que así se les conoce a los discípulos del maestro de Nazaret, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, o también se les llama los del camino. Ellos hicieron caso a la advertencia de Jesús y huyeron. Al año 73 regresaron, pero ya la comunidad había sido deformada y habían tomado el control los judíos helenistas y gentiles paganos, introduciendo doctrinas griegas, grecorromanas, combinándolas o uniéndolas con el judaísmo. Y ya para el año, o sea, para el pasado el siglo III, ya la Iglesia Católica ya se consolida como la religión oficial del imperio. Y unas de las doctrinas que enseña la Iglesia Católica es la doctrina de la Trinidad. Muchos de ustedes a lo mejor la conocen, pero a lo mejor no conocen la historia. Eso es lo que vamos a ver la noche de hoy. Con esto quiero decir, estimados, que en el tiempo de Jesús y sus primeros discípulos, las primeras comunidades, estaba compuesto de judíos. De eso se nos transmite en el libro de los Hechos, que muchos judíos, dice, que muchos judíos celosos de la ley, creyeron y se hicieron conversión al movimiento de Jesús. No solamente habían judíos, sino también habían judíos helenistas, o sea, judíos que se habían asimilado a la cultura griega. También habían extranjeros que se unían a las comunidades judías. Esto es, cualquiera que ha estudiado historia lo sabe. O sea, habían tres grupos: judíos helenistas, y extranjeros gentiles que se unían a las comunidades judías. Esto en términos griegos se le conoce como gerim, o también se les conoce como ire Elohim, temerosos de Dios de entre las naciones. Estos eran personas de origen gentil que poco a poco se asimilaban a la cultura del pueblo de Israel, participaban de la vida comunitaria. Entonces, después del año 73, como les dije, la comunidad se deformó. Ya no había ningún discípulo directo de Jesús, ningún apóstol. Y habíamos dicho que se inventaron sucesiones apostólicas. De ahí 15 sucesiones de obispos que que nos transmite ahí la historia eclesiástica, como estuvimos viendo. Y desmentimos eso a través de la primera parte del estudio que estuvimos viendo. Entonces, vamos al medio del asunto, ¿no? A lo que nos compete la noche de hoy, la doctrina de la Trinidad. ¿Ya?
Esta doctrina nos dice lo siguiente: la Trinidad. La Trinidad es un dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero los primeros en promover esta doctrina fue la Iglesia Cristiana Católica, ya que esa es la iglesia cristiana primitiva. Posteriormente, de ahí salen las iglesias protestantes, con la reforma protestante. Martín Lutero, ustedes conocen la historia, y los posteriores reformadores del cristianismo. Pero ellos fueron en realidad los primeros cristianos primitivos. Ellos en el primer siglo, a principios del primer siglo, cuando estaban las primeras comunidades de Jesús, el Mesías, no existía el cristianismo. De hecho, en, en Hechos de los emisarios o Hechos de los apóstoles, hay un pasaje que dice que por primera vez se les llamaron cristianos en Antioquía. Los códices más antiguos, como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, de hecho no dice la palabra cristiano, sino dice cristianos. Y ese es un término muy diferente al término cristiano. Cristiano viene de Cresto, que en el Targum Hashivim, la Septuaginta, viene este término de Crestos, ¿m? O sea, gente bondadosa, gente piadosa. Y cuando uno lee el contexto, esto está en armonía con el título, cristianos. No cristianos, sino cristianos. Ya que el contexto nos dice que esta comunidad de Antioquía era gente bondadosa, que gente piadosa. ¿Ya? El término cristianos en realidad significa gente piadosa, gente bondadosa. Su equivalente en hebreo es Hasidim, piadosos, bondadosos. Más adelante vamos a ver con detalle ese tema. Entonces, les decía, ahí se nos une César Rodríguez. Bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Entonces decía que la Trinidad es un dogma central de la Iglesia cristiana. Esta creencia afirma que Dios no es un ser único, pero que existe en tres personas distintas, o como se le llama en griego, hipotasis, hipotasis, o sea, con una misma sustancia, tienen una misma sustancia. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos. Eso nos dice esta doctrina. En el año 215, después de la era común, un teólogo cristiano, Tertuliano, fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega triada en su obra de Autilico, en la página 180 de su obra, para referirse a Dios, para referirse a su verbo, logos, y a su sabiduría, o sea, en hebreo, en griego, Sofía. Tertuliano, en uno de sus escritos polémicos dirigidos con Praxeas, un seguidor de la doctrina cristiana conocido como monarquianismo, diría que los tres son uno, por el hecho de que los tres poseen de uno por unidad y sustancia. Eso es lo que nos transmite esta doctrina. La fórmula fue adquiriendo forma con el paso de los años y no fue establecida definitivamente en el siglo IV. ¿Ya? La definición del Concilio de Nicea, el Concilio de Nicea fue en el año 325 después de la era común, como ustedes saben, sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas. Fue la de afirmar que el Hijo era cosustancial, literalmente de la misma sustancia al Padre.
Esta fórmula fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflictos hasta que la fe de Nicea fue reafirmada con Constantinopla, ¿m? En el año 361 después de la era común. En el primer concilio de Nicea, en el 325, toda la atención se concentró en la relación entre el Padre, el Hijo y el Hijo, ¿m? En el cual fue redactado en el credo de Niceo, exclusivamente mediante el rechazo de algunas frases típicas arrianas mediante algunos anatemas anexados al credo, sin hacer ninguna afirmación similar acerca del Espíritu Santo. Ya, o sea, aquí tenemos al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo ya todavía no entraba en la película acá, ¿ya? Entonces, esta, esta doctrina, a ver cómo le explico, este credo, ¿sí? Este credo, el credo de Niceo, dice que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, y se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, o sea, que no existió el Hijo, antes de ser engendrado, no existió, fue hecho de la nada o de otra hipotasis, otra sustancia, otra naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración. A estos los anatemiza la Santa Iglesia Católica Apostólica. ¿Mm? Eso dice el credo de Nicea. ¿Mm? Pero en el credo de, en el primer credo de Constantinopla, en el concilio de Constantinopla, que diga, en el año 381 se indicó, que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto al Padre y al Hijo, ¿m? Sugiriendo que era también consustancial a ellos, redactando así el credo de Niceo Constantinopolatino, dice acá. Y este credo dice lo siguiente, estimados. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó al cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre por nuestra causa, y fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Y su reino no tendrá fin, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, dice. En una iglesia santa, católica, apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso dice el credo, de Niceno Constantinopolatino. ¿Mm? Esta doctrina fue posteriormente ratificada en el Concilio de Calcedonia, en el 451 después de la era común, sin alterar la sustancia de la doctrina aprobada en Nicea. A fines del siglo VI, algunas iglesias de habla latina agregaron las palabras "y" del Hijo,
en la descripción de la procesión del Espíritu Santo, ya que las palabras no fueron incluidas en el texto del credo ni por el concilio de Nicea ni por el concilio de Constantinopla. Esto se incorporó a la práctica litúrgica en Roma en el año 1014. Con el tiempo, la cláusula de Filoque, que se convirtió en una de las principales causas del cisma del Oriente y Occidente en el año 1054, y en los fracasos de los repetidos intentos de unión. Según, perdón, según el concilio de Toledo, el concilio número 11 del año 675, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en cuanto a su naturaleza o sustancia, más son distintas en cuanto a la distinción de personas. Porque cuando decimos el que es Padre no es el Hijo, nos referimos a la distinción de las personas, pero cuando decimos que el Padre es lo que el Hijo es, el Hijo lo que es el Padre y el Espíritu Santo lo que es el Padre y el Hijo, esto se refiere claramente a la naturaleza o sustancia. Estamos comprendiendo un poquito mejor esta doctrina. El cuarto concilio de Letrán, en el año 1215, agrega, o sea, como podemos ver entonces, fueron varios concilios que se hicieron para dar forma a esta doctrina. Este concilio de Letrán, en el año 1215, dice: en Dios solo hay una Trinidad, ya que cada una de las tres personas es esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina. Esta realidad no engendra ni se origina. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Por lo tanto, hay una distinción de personas, pero una unidad de naturaleza. Aunque por lo tanto el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Son realidades diferentes, sino que lo que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales, por tanto, según la fe ortodoxa y católica, se cree que son consustanciales. Bueno, en la Biblia se encuentran alusiones tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se han presentado como menciones implícitas en la naturaleza de Dios. Hay diversas citas que usan los católicos en el Antiguo Testamento en las que aparecen referencias al Dios plural, ¿ya? Por ejemplo, la fórmula trinaria y los versículos que más se usan para sustentar esta doctrina los vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, la fórmula trinaria. Ahí, según ellos, aparece el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el códice sinaítico, en realidad no aparece la fórmula bautismal trinaria. Incluso en el Mateo Hebreo de Shemtov tampoco aparece la fórmula trinaria. Otro pasaje que usan también es 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Según ellos, ahí el apóstol Pablo cerró una de sus epístolas diciendo: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Eso también se usan para sustentar una doctrina trinaria. Y la primera epístola de Juan, que afirma: porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿ya? El Padre, el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Esto está en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Entonces, ¿de dónde surge esta fórmula de tres personas en un Dios? Como les dije claramente desde un principio, ¿ya? Es una doctrina netamente católica. Y esta doctrina no está basada en las escrituras y no deriva de ellas. Esta escritura es antibíblica, es errónea. Ahora, ¿por qué digo que es antibíblica y es errónea? Porque el versículo de primera de Juan
capítulo 5, versículo 7 que vimos recién, ya fue denunciado por Erasmus en el año 1516 en su traducción al latín del Nuevo Testamento, en la así llamada Coma Johanneum, o la Coma Juanina, como se le conoce. Y este versículo estaba agregado por alguien y no estaba en los manuscritos anteriores al siglo IV. El texto mayoritario dice en español, porque tres son los que testifican, el resto, es decir, las palabras el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son unos, están agregados en Reina Valera, estimados. Como dije anteriormente, Tertulianos, Ireneos y Origen persiguieron el estudio de la Trinidad. De hecho, el primero de ellos, o sea, Tertulianos, es un famoso teólogo y escritor y es responsable de la famosa fórmula una sustancia en tres personas. Esto en el siglo IV después de la era común. Y también esta doctrina, para poder entenderla, es necesario que esté clara en las escrituras. Debiera estar muy claros en las escrituras, primeramente. Y debe estar libre de interpretaciones o manipulaciones, tan clara como sea posible. Segundo, debería ser posible digerirlos con los órganos digestivos de nuestra mente, de la mente del ser humano. Porque la mente del ser humano, después de todo, fue dado por Dios. Por algo nos dio Dios la mente. Segundo, tercero, uno puede tener una fe, ¿no es cierto? Una fe ciega, ¿no? Pero la fe debe ir acompañada de la comprensión, ¿no? ¿Ya? Dios no nos pide primeramente que creamos, ¿no es cierto?, por fe, ¿no? Pero no nos deja huérfanos de comprensión. Si hicimos el salto a la fe, Él nos recompensa con la comprensión después. Entonces, a la iglesia hoy en día no se le debería pedir que se trague por fe ciega, ¿no?, algo que no puede digerir con su mente colectiva. Especialmente si esa frase fe ciega se usa para cubrir algo que no es escritural, que no está en las escrituras explícitamente, ¿no? Entonces, esta doctrina dice que Dios se manifiesta en tres personas, ¿cierto? Y sin embargo, necesitamos saber la definición de la palabra persona. La palabra persona en ningún lado aparece en las escrituras cuando se refiere a Dios. De hecho, la misma escritura dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. ¿Se acuerdan ese pasaje? Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, o para que se arrepienta, algo así dice en el pasaje. Entonces la palabra persona en referencia a Dios no sale en los escritos más antiguos. En el Tanaj, en la Biblia hebrea, lo que se conoce comúnmente como Antiguo Testamento, la palabra más usada o aproximada es Ben Adam, que significa literalmente ser humano, ser humano, hombre, literalmente hijo de Adán. Es decir, hombre, ser humano, más traducido como hijo de hombre. En el Nuevo Testamento existen tres palabras a veces traducidas como personas, pero ninguna en verdad significa eso. La palabra usualmente traducida como persona es la palabra griega prosopon. Así se pronuncia esta palabra en griego. Y de acuerdo con el diccionario Webster y el lexicon Thayer de palabras hebreas,
¿Mm? De las palabras escriturales en griego, perdón, significa cara. Y muy probablemente la traducción al griego de la palabra hebrea panim, que significa cara, pero también presencia refiriéndose a Dios. Por ejemplo, además, la palabra griega antropos realmente significa hombre y no persona, de lo cual deriva la palabra antropomórfico, o sea, que se parece al hombre, ¿ya? Otro dato muy que hay que tener en cuenta, que también una persona se supone que tiene una personalidad, ¿cierto? De hecho, la palabra personalidad, de acuerdo a este mismo diccionario que estoy citando, el diccionario Webster, es lo que hace que una persona sea una persona, es decir, ciertas características que la hacen lo que él es y la distinguen de su vecino de al lado. Ahora bien, ¿qué diríamos de una persona que, por ejemplo, tuviese no una, sino tres personalidades? ¿Mm? El mundo médico científico lo llamaría con múltiples personalidades. ¿Mm? Y en las escrituras se le llamaría, ¿cómo es la palabra griega? Es dipsukos, ¿Mm? O sea, un hombre de dos almas, ¿Mm? Como sale ahí en el libro de Jacobo, mal llamado Santiago, en el capítulo 1, versículo 8. Así que si, si se sigue que un Dios con tres personas debería tener tres personalidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos implicando aquí? ¿Qué estamos tratando de transmitir en cuanto a la palabra persona, refiriéndonos a Dios? El diccionario de la Nueva Biblia, bien convincentemente, está en contra de dicha postura. Este comentario dice: persona es sin embargo una expresión imperfecta de la verdad, ya que el término nos denota un individuo separado, racional y moral, pero en el ser de Dios no existen tres individuos. ¿Se dan cuenta entonces? Decir que Dios es uno solo que se manifiesta en tres personas contradice las escrituras. De hecho, Jesús de Nazaret, el maestro de Nazaret, dijo claramente de que Dios es espíritu y los que la adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan ese pasaje? Espíritu en hebreo es ruach, ¿m? Y ruach literalmente significa viento. ¿M? O sea, lo que está transmitiendo cuando dice que Dios, el Eterno, es ruach, es espíritu, está diciendo automáticamente que Él no es una persona. Está diciendo que Dios no tiene una forma, no es visible. ¿Mm? Tal como nos transmite el Tanaj, la Biblia. ¿Mm? Eh, Otra cosa que nos transmite esta doctrina católica es que dice que Jesús, el Espíritu Santo y Dios el Padre son iguales en sustancia, pero son distintas personas. Eh, Ahora, esto es un error, porque si ya vimos de que Dios es su rodaje, es espíritu, Jesús, el maestro de Nazaret, se presenta en las escrituras como un hombre. ¿Mm? De hecho, Jesús, para que califique para ser el Mesías, debe ser un descendiente de David. ¿Mm? O sea, debe ser de la cera de David. O sea, en otras palabras, el espermatozoide de David. ¿Mm? Entonces, eso es uno de los requisitos para que alguien sea el Mesías. Si Jesús es Dios encarnado, ¿no? Es un semidios, como los dioses griegos, greco-romanos, entonces no calificaría para ser Mesías. El Mesías tiene que ser un descendiente físico de David, nos dicen las escrituras.
Si esto no fuera así, ¿por qué entonces los discípulos, o sea, o mejor dicho, los autores de Mateo y Lucas, eh, registran la genealogía paterna de Jesús? O sea, la genealogía paterna en Mateo, según el Levirato, y en el libro de Lucas, eh, los descendientes estrictamente biológicos. Si Jesús no fuera un ser humano, ¿m? Entonces están de más las genealogías. Entonces botémoslo a la basura. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Mesías equivale a ser el rey, un rey de Israel. Por lo tanto, tiene que ser un descendiente de David. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podemos comentar al respecto sobre esta doctrina? ¿Mm? Algunos pasajes que usan para dar crédito a esta doctrina. ¿Mm? Uno de los pasajes que se usa, por ejemplo, la que se encuentra en el libro de Génesis. ¿Ya? En Génesis capítulo 1, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el cristiano lee hagamos al hombre, automáticamente eh, piensa que se refiere a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estaban creando al ser humano, estaban haciendo la creación. ¿Mm? Pero si uno lee más abajo, el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, o sea, no dice, y crearon los dioses a su imagen, sino, y creó Dios a su imagen, está en singular. ¿Ya? Todos los comentaristas, o la mayoría de los comentaristas judíos, ¿m? Tienen dos posturas al respecto. Unos dicen que esto es un plural majestático. De hecho, todos los reyes, lo que ustedes conocen comúnmente como Antiguo Testamento, hablan en un plural majestático. ¿No? Por ejemplo, dicen, hagamos, eh, hablan en forma plural. ¿Entienden? La otra postura eh, es que Dios se está aconsejando de los ángeles. ¿No? Pero yo me inclino más por la postura que dice que es un plural majestático. ¿No? Ahora, otro de los pasajes, o mejor dicho, por ejemplo, el término Elohim, ¿ya? Elohim como es literalmente termina en un plural masculino, porque termina con la terminación im. Las palabras terminadas en terminación im son plurales masculinos. ¿Ya? Entonces ellos dicen, aquí dice dioses. ¿Ya? Pero en realidad, vamos a ver, lo mismo que dijimos delante. Si la palabra Elohim significara dioses, literalmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué dice y creó Elohim al hombre a su imagen? Y no dice y crearon los dioses al hombre a su imagen, o a nuestras imágenes, no dice así. Sí, se ve ahí en singular, no se ve en plural. ¿Ya? Entonces, cabe señalar que el término o el título Elohim, ¿ya? No siempre va a denotar un plural. ¿Sí? En el caso cuando se aplica a Dios es un singular. ¿Sí? Cuando se aplica, eso va a depender del contexto en realidad. Porque hay veces que Elohim se aplica a hombres, a seres humanos. Por ejemplo, a Moisés se le llama Elohim. Ahí se aplica en forma singular. A veces a Elohim se le aplican a los reyes de Israel. ¿Sí? Ahí se le llama de forma, o sea, se debe entender en el contexto de forma plural. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro en las escrituras. A ver, ¿qué otro pasaje que usan?
para sustentar esta doctrina. ¿Ya? A ver, ¿qué otro pasaje que usan los trinarios? A ver, déjenme buscar aquí en mis escrituras. Mientras lo busco, me gustaría aclarar algo. Había dicho que Elohim no significa un plural de divinidad. Elohim es una palabra que se utiliza como plural o singular sin cambiarla, así como por ejemplo la palabra Shamaim. La palabra cielo, en hebreo se dice Shamaim. Se escribe, termina con una terminación en plural, in, masculino, pero se debe traducir como cielo. ¿Mm? Por ejemplo, la palabra cara en hebreo se dice panim, pero se traduce cara. ¿Ya? La palabra vida se dice jaim, y se traduce como vida. De la misma forma debemos entender la palabra Elohim cuando se le aplica a Dios. Por ejemplo, como les dije anteriormente, a Moisés se le llama Elohim, ahí en el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 1, cuando dice que el Eterno dijo a Moisés, mira que te he constituido como Elohim para el faraón. Entonces, ¿acaso Moisés es parte de una trinidad? ¿O acaso está Moisés dividido en tres partes o personas? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. El término Elohim también se aplica a las divinidades. Por ejemplo, ahí en Jueces, capítulo 2, versículo 17, dice, sino que fueron tras Elohim, ajenos a los cuales adoraron. Por ejemplo, en los Salmos capítulos 8, versículo 1 y en Hebreos capítulo 2, versículo 7, a los ángeles se les llama Elohim. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el término Elohim es un término que denota poder, que denota fuerza. De hecho, viene del término El, que significa fuerza y poder. Y cuando esto se aplica a las personas, lo que está transmitiendo el texto es que estas personas son personas con autoridad, con poder. Por eso el título se aplica a los jueces de Israel, se le aplica a Moisés, se le aplica a los reyes, y cuando se le aplica a Jesús, debe entenderse en su contexto como el rey de Israel. Entonces allá tenemos un poco más claro el término, el título. ¿Qué otra cosa más podemos comentar al respecto? A ver. Hay un pasaje que está en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 17. Dice, Jesús les dijo, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Qué nos está transmitiendo este pasaje? Que Jesús tiene un Dios. Y si Jesús es Dios, como dice la doctrina trinaria, ¿acaso Dios puede tener otro Dios? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. En este caso, Jesús está engañando a sus discípulos diciendo que va a su Dios, a su Elohim. Jesús no dijo que
Él no dijo que va Él mismo, sino que Él va a su Dios, que es el mismo Dios de sus discípulos. ¿Mm? Si Jesús, el Maestro de Nazaret, tiene un Dios, que es nuestro Dios también, ¿cómo puede Dios tener un Dios? ¿Cómo puedes una primera, una segunda, una tercera parte o persona de Dios llamar a Dios a otra persona? Sería más de un Dios. ¿Mm? Es solamente usar la razón, la lógica, estimados. ¿Mm? Como dije, las doctrinas deben ser digeridas con nuestra mente colectiva. ¿Mm? Por algo nos dio Dios para poder entender eh, las escrituras. Las escrituras están en un lenguaje humano para que las podamos comprender. ¿Mm? Por ejemplo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 al 6, dice lo siguiente. Deme un segundito. Dice capítulo 1, versículo 5 al 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Se dan cuenta? Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para, eh, no para Él mismo, sino para Dios el Padre. Es decir, que Elohim es el Padre y no es el Hijo. ¿Mm? En fin, hay muchos pasajes más que podemos usar, pero yo creo que con esto es suficiente para desmentir esta doctrina. ¿Mm? Cualquier pregunta, duda, consulta que tengan sobre este tema, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer comentando en la casilla de comentarios del video y gustosamente a la brevedad posible vamos a responder cada una de sus preguntas. ¿Mm? No importa si son preguntas, a lo mejor alguno tiene alguna pregunta defendiendo el dogma trinario, ¿Mm? algún comentario también lo puede hacer. ¿Mm? Así que, estimados, vamos a dejar hasta aquí este directo porque ya es tarde y vamos en la próxima temática, vamos a ver el tema del bautismo. ¿No? El bautismo que, que eh, el cristianismo enseña del bautismo trinario. Vamos a ver si esto es cierto o no. ¿No? Eso lo vamos a ver en comparación a lo que nos dice las escrituras, cómo debe ser el bautismo. ¿No? Bueno, estimados, gracias por los que nos acompañaron la noche de hoy. Horacio Contreras, Mauricio Martínez, Héctor Esteban, César Rodríguez, que se nos unió también, Jessica Porras, Enrique Nelson Méndez, un abrazo para el Javier. ¿Mm? Así que, estimados, gracias por acompañarnos la noche de hoy. Aquellos que vean en diferido este video, cualquier pregunta, duda, consulta con respecto a este tema, lo puede ser en la casilla de comentarios del video. Bueno, me despido, bendiciones, que tengan muy buenas noches. Bendiciones.